Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Fabián Hernández y hoy vamos a hablar del caso 1, el momento 1 de la materia Derecho Comercial y Tributario, Administración de Empresas de la Universidad de Santo Tomás. Para entrar un poco más en contexto, voy a leer el caso y posterior dar mi respuesta a la pregunta que nos hace, que ¿qué es mejor, persona natural o persona jurídica? Caso 1. Una persona natural se ha quedado sin trabajo. A pesar de ello, su familia le ayuda con el propósito que emprenda un negocio sobre venta de artículos de tecnología. A su vez, esta persona se enfrenta a muchos interrogantes. Se sabe que se puede constituir legalmente como una persona natural o una persona jurídica. La persona natural tiene responsabilidad ilimitada, mientras que la persona jurídica puede ser limitada o ilimitada según el tipo de figura societaria que escoja. Como persona natural, además de la responsabilidad, solo aporta el capital que pueda aportar. Las deudas contraídas recaen de manera ilimitada. Si presenta dificultades y no puede continuar, tendría que interrumpir. Es difícil conseguir financiación por la falta de respaldo y garantías, aunque las garantiza con su patrimonio. Si la persona se enferma, debe parar sus actividades temporalmente, aunque si recibe determinados ingresos, puede pertenecer al régimen no responsable y este genera obligaciones más simplificadas que pertenecer al régimen responsable, contabilidad más simplificada, algunos impuestos no responsable de otros, carga tributaria menor, aunque realmente esta depende del monto de sus ingresos, responsabilidades de terceros, sin embargo puede licitar con el Estado. Sin embargo, cuando sus ingresos aumentan y pasan de cierto tope, es importante que realmente tome una decisión de continuar como persona natural o constituirse como persona jurídica. Bien, ya leyendo el caso, tenemos que verificar qué es una persona natural, sus ventajas y desventajas, y lo mismo hacerlo con la persona jurídica para poder tomar una decisión. Iniciamos con persona natural. Entonces, la persona natural, ¿qué ventajas tiene? Que la constitución de la empresa es mucho más sencilla y rápida, no presenta mayores trámites y la documentación requerida es mínima. Otra ventaja que tiene es que no se le exige llevar ni presentar tantos documentos contables. Ahora hablemos de las desventajas. Capital limitado, solo a lo que pueda aportar el dueño. Falta de continuidad en caso de que llegue a faltar el dueño. Y también un tema muy importante que es responsabilidad ilimitada en todas, llamémoslo así, deudas que adquiera esta persona natural. Ahora vamos a pasar a lo que es persona jurídica. Vamos a ver las ventajas y las desventajas de ser persona jurídica. Entonces empezamos con ventajas. Tiene responsabilidad limitada, es decir, el dueño de la empresa asume solo de manera limitada la responsabilidad por las deudas u obligaciones que pueda contraer la empresa, las cuales solo se garantizan con los bienes, capital o patrimonio que pueda tener la dicha empresa. Y las desventajas son que hay una mayor dificultad porque tiene más trámites constituirla y los requisitos pues también son mayores. Y otra desventaja es que sí requiere de una mayor inversión para su constitución. Viendo esto, vamos a ver los beneficios de cada una como para llegar a una conclusión. Entonces vamos a hacer esta siguiente comparación. Beneficios de persona natural. Como lo habíamos dicho anteriormente, es fácil la constitución de la empresa, no exige llevar tantos documentos contables, los impuestos son bajos y puedes llegar a no declarar también, pues también dependiendo del monto de los ingresos, ¿no? Y una persona jurídica, los beneficios son los siguientes. Tiene responsabilidad limitada, mayor acceso a créditos bancarios, declara renta, pero puede quedar en ceros o a un bajo costo, pues dependiendo también de los ingresos, ¿no? Una financiación con los proveedores muchísimo más ágil, porque ya es una empresa constituida. Se puede licitar con el Estado en cuantías mayores y una persona jurídica pues le genera más confianza a los clientes y a los proveedores. Eso ya es algo como obvio, ¿no? No es lo mismo, digamos, la confianza que genero yo como persona natural a como empresa. Después de ver este cuadro comparativo, vamos a hacerle unas recomendaciones a la persona natural antes de tomar la decisión.
¿Cuáles son las recomendaciones? Son las siguientes. Realizar un estudio de mercado para evaluar la viabilidad del negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Que no puedo, entonces, porque la plata no es mía, porque me la prestó un familiar, simplemente decir que voy a montar algo sin ver la capacidad de riesgo, sin ver la utilidad que me va a generar ese negocio, no sé si voy a pagar arriendo. Entonces, tener muy específico todos esos detallitos que a largo plazo pueden ser, digamos, que afecten el negocio y nos toque terminarlo. Otra recomendación que le hago es solicitar asesoramiento financiero para evaluar las opciones de financiación. ¿Sí? No es lo mismo, como mirábamos anteriormente, un crédito para una persona natural que un crédito para una persona jurídica. Hay más viabilidad y los montos pueden ser más altos si su merced es una persona jurídica. La siguiente recomendación es elaborar un plan de negocios que incluya un análisis de los riesgos involucrados. ¿Qué quiero decir con riesgos involucrados? Lo que estábamos hablando ahorita. No es montar por montar el negocio y esperar a ver que mi Dios me ayude, no. Sino que es analizarlo, planearlo, ejecutarlo bien, mirar todo tipo de riesgos. Dios no permita otra pandemia. ¿Qué otra cosa puede ser? Un incendio dentro de nuestro establecimiento, un robo. Entonces, estar como preparados para todo ese tipo de situaciones. Y por último, pero no menos importante, es consultar con un abogado para conocer las implicaciones legales de las diferentes formas jurídicas. ¿Qué significa ser persona natural a nivel legal y qué significa ser persona jurídica a nivel legal? ¿Listo? Ya haciendo todo este proceso de estar mirando qué es una persona natural, qué es una persona jurídica, después de que la persona siga mis recomendaciones, yo le explicaría al cliente qué hubiera hecho en su caso, ¿sí? Y esta es la decisión que yo, Fabián Hernández, le recomiendo a la persona que tiene esa situación. Mi solución es que sea persona jurídica, porque es la forma más fácil, ¿sí? Porque es que él se acaba de quedar sin trabajo y pues la razón principal es que la responsabilidad limitada nos ofrece una mayor protección al patrimonio, tanto personal, digamos así, en llegado el caso de que el negocio no tenga éxito, como la plata que le están prestando, ¿sí? Suficiente está haciendo mi familia por ayudarme, ¿sí? Por supuesto hay que tener en cuenta un punto que es importante y que es válido tenerlo en referencia, y es que la persona tiene que pagar unos costos más altos por la constitución de la empresa, ¿no? Sin embargo, en este caso el riesgo de perder el patrimonio personal es un factor que se debe tener considerado, o sea, es algo que es prioritario, algo que no se puede pasar, mejor dicho, así como así. Está en riesgo el bienestar económico, mi casa, muchas cosas. Entonces, siendo una persona jurídica, pues evita muchas cositas de esas. Además, la forma jurídica, como lo veíamos viendo, nos ofrece algunas ventajas adicionales, como la posibilidad de obtener una financiación de capital más grande y también, pues, contratar con el Estado a niveles superiores a 1.000 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, eso es una ventaja que, pues, verdaderamente vale la pena. Ya por último, le voy a explicar, profe, de dónde saqué toda esta información, cómo hice mi investigación. Entonces, estas fueron las fuentes que usé para llegar a esta conclusión. Ingresé a la legislación colombiana, en la ley 1258 del 2008, y ella nos explica cómo crear la figura de sociedades por acciones simplificadas, las SAS. Y también ingresé a la legislación colombiana, la ley 222 del año 95, para revisar cuáles fueron las modificaciones que se hicieron y qué otras disposiciones dictaron, ¿sí? Fui más allá, investigué en la Cámara de Comercio de Bogotá, investigué en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y también en unas entidades privadas como son las supersociedades y la Confecámaras. Aparte, pues todo el conocimiento que adquirí acá, también tuve asesoramiento por parte de un abogado y de una contadora pública. Entonces, nada, profe, este es mi trabajo. Agradezco. En este momento incluso estoy en mi local, soy una persona natural, pero analizando todo esto, pues estoy llegando a la conclusión de que sería muy bueno poder pasarme a persona jurídica porque tiene muchísimos más beneficios.
Entonces es muy bonito saber que todos estos espacios académicos nos permiten traer a la realidad nuestros casos y darnos cuenta, como en mi caso, de que vale la pena ser persona jurídica. Agradezco por el espacio, por su tiempo. Dios lo bendiga, profe, y nos vemos en clase.